damos gracias, Señor, te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, gracias por este privilegio que nos otorgas de estar en tu presencia, de estar en tu casa, Señor, para aprender más de ti. Señor, abrimos nuestra mente, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para darnos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo tiene hambre y sed de tu palabra, Señor. Y en esta hora te pedimos que sacie, que responda a cada una de esas necesidades que tenemos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque esta palabra que nos vas a dar en el día de hoy no va a volver a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra y a darte honra a través de ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el día de hoy vamos a tener como tema: el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. El carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Y vamos a estar viendo algunos objetivos. Los objetivos que vamos a tener son los siguientes. Primer objetivo: evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe. Si alguien me puede buscar un poquito de servilleta, se lo agradecería. Formular la conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervos de Dios. Esos son los objetivos que tenemos en el día de hoy. La base bíblica, la porción bíblica que vamos a tener es en el libro de Romanos, capítulo 12, del verso 1 al verso 13. Si no tiene el material, puede buscar su Biblia. Y también le exhorto, aunque tenga el material, para que rectifique que lo que estamos leyendo, gracias amada, que lo que estamos leyendo es de la palabra. Yo voy a estar leyendo de una traducción actual, pero es lo mismo, mis hermanos, no se me confundan, ¿ok? Amén, continuamos. Ahí está el bosquejo del día de hoy. Vamos a estar desarrollándolo poco a poco. Lo próximo que tenemos son los datos generales. Datos generales que vamos a tener en el próximo slide de la computadora. Datos generales. Los datos generales tenemos la enseñanza. Y dice aquí: la identidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo demanda una vida de servicio amoroso a los hermanos. ¿Ok? La identidad. Vamos a aprender un poquito de la identidad nuestra. El escritor de este libro es el apóstol Pablo. Y personajes que vemos involucrados en la historia bíblica es Dios, Cristo, Pablo, los hermanos de Romanos, y ahora que estamos estudiando la palabra, tú y yo. Amén. Tenemos la fecha aproximada de cuando se escribió esta historia bíblica o esta enseñanza, alrededor del año 58 después de Cristo, y lugar posiblemente en Corintios. ¿Ok? Lectura introductoria. Vamos a entrar de lleno a la lectura introductoria. Y dice de esta manera: el apóstol Pablo usó en Roma un tono familiar para designar a los destinatarios de su carta. Les llamaba hermanos y le enfatizaba la importancia de los dones que se usen con beneficio para el cuerpo de Dios. La doctrina de servir a otros por amor halla su ejemplo supremo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vivió haciendo el bien. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Nuestro Señor no escatimó esfuerzos para servir a su pueblo, al pueblo de Dios. Sabemos por ese ejemplo que recorrió toda la ciudad enseñando por Galilea, predicando el evangelio y ganando y sanando enfermos. Un minuto. Ahora, en Romanos capítulo 12 se nos hace ver que servimos a los demás miembros del cuerpo de Cristo, el cual pertenecemos. De este modo, cuando servimos a otros, nosotros mismos nos beneficiamos espiritualmente. La vida cristiana haya sentido cuando se vive para honrar a Dios y servir a los santos. El requisito tan amplio de que Pablo hace aquí de los dones del Espíritu tienen el propósito encausados para no solamente tú recibirlos, sino para darlos. No es solamente para un adorno, sino para bendecir a los demás. Amén.
También podemos encontrar al final, se explica en forma clara que el amor fraternal es fundamental en el servicio cristiano. Para Dios tiene mucho valor que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios capítulo 16, verso 14. Cuando ese amor santo es manifestado hacia otros, el nombre del Señor será glorificado. Esta es la introducción. Entonces vamos a entrar de lleno, mis hermanos, al estudio bíblico del día de hoy. Para los que no tienen el material, tenemos el material de apoyo aquí en las pantallas y vamos a entrar al desarrollo. El primer punto que tenemos, el primer punto que encontramos es el servidor por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Romanos 12, capítulo 1, capítulo 12, verso 1 al verso 3. Si alguien me puede leer el verso 1 de Romanos capítulo 12 para hacer interactiva la clase. Amén, gracias mi hermano. Entonces aquí encontramos el primer punto, la parte A del primer punto. Renovados en el entendimiento podremos corroborar la voluntad de Dios. Renovados en el entendimiento podemos corroborar la voluntad, podemos comprobar, perdón, la voluntad de Dios. Y aquí encontramos algunas cosas de este verso. Yo tengo una traducción un poco más actual y dice de esta manera: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Amén. Y aquí nos exhorta el apóstol Pablo. Lo primero que podemos ver del apóstol Pablo en esta carta es que él le ruega al pueblo de Dios. Él le ruega, la manera en la cual nosotros tenemos que exhortar y motivar a nuestros hermanos es rogándole, como dice aquí el apóstol Pablo, con amor, con afecto, porque esta carta, esta porción está dedicada a motivarnos a través del amor. Amén. Y él le dice aquí en este primer verso, dice: les ruego, con miel, con cariño, con afecto se dirige a sus hermanos. Les ruego, por favor, les ruego. ¿Y qué es lo que les dice el apóstol Pablo? Que debemos que entregarnos a Dios en una totalidad como agradecimiento por su gran misericordia. Les ruego, por favor, mis hermanos, que vamos a entregar nuestras vidas por amor a Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Así como es bueno con Dios, así entreguemos nuestra vida a Él. A eso que se está refiriendo el apóstol Pablo. Dios nos tenía que dar nuestra paga por nuestro pecado, pero le plació tener misericordia. Y Él está diciendo: Dios ha tenido compasión. Vamos a hacer las cosas para Él, entreguemos nuestra vida para Él. Y dice aquí, a la ofrenda de Dios no solo se trata de dar dinero y ayudar en las actividades de la iglesia. ¿Por qué pongo eso? Porque a veces pensamos que entregarle a Dios es venir el domingo, qué bueno que viene, venir los miércoles, qué bueno que viene, qué bueno que estamos aquí presentes adorando, pero eso no es todo. Dios quiere más de usted. Dios quiere más de mí. Él quiere que le entreguemos nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras vidas. Él quiere que le entreguemos todo a Él, porque de Él le pertenece a todo. Si vamos a la realidad, lo que somos, si vivimos, si existimos, es porque Dios nos hizo. Y Él nos salvó, encima de todo nos lavó, nos pagó su Hijo por nosotros, por su amor y su misericordia. Y lo poco que nos toca a nosotros es entregar nuestra vida por completo. Amén. Solamente como gratitud. Antes de servir a otros, y el apóstol Pablo aquí exhorta que primero nosotros le sirvamos a Dios. Porque a veces le servimos a todos y no servimos a Dios. Y hay una historia en la Biblia de Marta y su hermana, que Marta estaba afanada y turbada para preparar todo, para que la casa esté lista, para que la comida esté ready. Pero lo que quería el Señor es que ella le prestara atención a Él. Muchas veces estamos afanados y turbados haciendo tantas cosas, pero no estamos prestando atención al Señor. Eso va primero, una entrega total al Señor. Amén. Lo próximo que tenemos, ahí mismo en ese verso, el sacrificio de nuestro cuerpo, una vida dedicada con totalidad solamente a Dios para agradarle, tiene que seguir las siguientes características. Y ahí lo dice en el mismo verso, en la versión Reina Valera dice: un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando se refiere a vivo, está hablando a una obediencia a la palabra de Dios, lo que produce vida.
Vamos a hacer un sacrificio vivo cuando obedecemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, nos hace vivir, nos hace transformar, nos hace transicionar. Cuando nos habla de vivo, nos dice de hacer algo voluntariamente, sin que nadie te obligue. Se está refiriendo que tenemos que obedecer la palabra con conciencia que lo estamos haciendo, conscientes de lo que estamos haciendo, con una entera convicción de que hemos creído, de que eso es lo que tenemos que hacer, porque la palabra así nos enseña, nos ha convencido. Estar claro, es con alma, espíritu y cuerpo. Un sacrificio vivo es consciente, no es algo a lo loco. No es tirarme por un puente, no es consciente de que Dios me dijo camina en dirección hacia adelante y yo voy a avanzar porque yo creo en la palabra de Dios. Yo tengo convicción que al final Dios está ahí dándome lo que Él me prometió, que Él está conmigo caminando sobre cada paso. A eso me refiero, una convicción real, un entendimiento real, con mente, con emociones, con un ser por completo. Porque no es bueno tener una persona llevándola para aquí, para allá, sin tener una decisión y un deseo de estar ahí. Dios le place que uno esté presente, que uno esté dispuesto, que uno esté alerta, que uno diga que sí. Amén. Entonces a eso se refiere sacrificio vivo. También santo, separado para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Y cuando se refiere a eso, se refiere sin pecar, apartado, que nuestras vidas no estén puestas al sacrificio del diablo, a practicar las cosas que a Dios no le agradan, sino apartarnos del pecado, apartarnos del mal. A eso se refiere santo, separado para Dios. Un sacrificio también agradable a Dios. Y cuando se habla agradable a Dios, conforme a los estándares de Dios, morales, los estándares morales de Dios, porque hay muchos estándares en la sociedad. En la sociedad encontramos que en la corte tú tienes que tener una manera de proceder, ¿verdad que sí? En el bus tú tienes una manera de proceder. En la playa tú tienes una manera de proceder. Tienes un estándar de vida. Al manejar tienes que comportarte conforme a las leyes y a las normas del Estado. Pero Dios tiene un estándar moral. A eso se refiere cuando está hablando agradable a Él. Porque lo que le agrada es lo que Él establece. Y usted ponga su regla en su casa. Usted quiere que la gente se quite los zapatos en la entrada. Qué bien usted se siente cuando la gente se quita los zapatos en la entrada. Usted dice, wow, pero respetan mi casa, el piso que tanto trabajo me dio, lo cuarto que yo estoy pagando. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias porque no se me raya el piso. Gracias porque mis hermanos tienen conciencia. Eso es vivir a los estándares de esa casa. Dios le agrada y se place cuando vivimos conforme a sus estándares. El sacrificio vivo, el sacrificio a Dios tiene que ser vivo, voluntario, deseoso, dispuesto, con todo, santo, apartado, sin pecado y agradable a Dios, conforme a las normas morales de Dios. Es la clase de adoración que tiene sentido. Esa es la adoración genuina que tiene sentido delante del Señor. Amén. Lo segundo, el verso 2 que encontramos. ¿Quién me puede leer el verso 2 de Romanos que estamos aquí estudiando? Amén. El carácter ideal que manifiesta un servidor de amor tiene que tener un entendimiento renovado bajo la voluntad de Dios. Y en esta cita bíblica nos dice que tenemos que nosotros que vivir según, no vivir conforme al modelo del mundo. No vivir conforme a los estatutos del mundo. Cuando nos referimos a esto, se está refiriendo a muchas cosas. Está hablando del pecado, de la vida de libertinaje, pero también está hablando del sistema en el cual nosotros vivimos. Un sistema que nos arrastra a practicar lo que todo el mundo hace. Ejemplo, tenemos el consumismo. Nosotros vivimos en un país, tal vez nuestros países de origen no es así, pero en este país es un país de consumismo. Todo es consume. De que tú te levantas, consume. Consume desayuno, consume café. Oh, no. Consume café. Sorry, Nilka. Consume desayuno, consume dona, consume papa frita, consume por ahí, tan. Bego, consume bego, consume un mangustito con queso. Sorry, mis hermanos que tienen hambre. Consume. Consume gasolina, ¡buah! Pasa la tarjeta. Consume el tol, pasa, consume, ve al trabajo, se presentó algo, consume. Siempre hay que consumir, abres el teléfono y todo lo que ves es consumiendo. Es un sistema que te hace consumir.
que te hace gastar, trabajar simplemente, producir dinero para comprar ropa, zapatos, casa, cosas materiales, y en eso se va la vida. Ese es el sistema en este mundo en el cual nosotros vivimos. Y Dios nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar. Eso es un ejemplo, no estoy hablando en una generalidad. Eso es un ejemplo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. También vivimos en un sistema hipócrita, donde, ay, no la soporto. Esta ropa tan fea. Vivimos en un sistema hipócrita, donde presentamos una cara, en realidad en nuestros corazones hay otra cosa. Tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento, creyéndose superiores. Y vamos a hablar un poquitito más sobre eso. La cita bíblica nos habla de esto, de creernos mejores a los demás. Si yo soy mejor porque por aquello, por lo otro. Amén. Vengativos, te apure. Él me va a pagar lo que me hizo. Un sistema que se venga, que tiene malas palabras. Wow, ahora esto está que no se puede ni respirar, mis hermanos, porque este sistema en donde quiera que uno va es una mala palabra, una palabra obscena, una palabra fuera de lugar. Así vivimos, este es el sistema de este mundo. Amén. Y muchas otras más, rivalidad, odio, chisme, engaño. No vivir conforme al sistema de este mundo nos enseña la palabra. ¿Qué más nos enseña? Para ser servidores, conforme a la voluntad de Dios, que seamos efectivos, con amor. Estar en la disposición de que Dios haga el cambio en nosotros. Porque estamos dentro del mundo. Vivimos día tras día en un sistema, pero ¿cómo podemos transicionar? Estar dispuestos a que Dios haga el cambio en nuestras vidas. No resistirnos, no ceder más al sistema, ceder más a Dios, abrirnos más a Dios. Amén. Ahí lo dice, no viva según el modelo de este mundo, mejor déjense que Dios transforme su vida, su manera de pensar. Esta es una traducción del lenguaje actual, ¿ok? Su manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y tiene, lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Oh, lo que es bueno, perfecto y agradable. Si nosotros nos dejamos moldear y estamos dispuestos, dejamos que Dios cambie. Mira, recibimos lo bueno. ¿Quién no quiere lo bueno? Yo quiero lo bueno. Lo agradable. Oye, ¿quién no quiere estar agradable? Agradable, lo perfecto que tiene Dios para nuestras vidas. Amén. También, ¿qué más podemos ver aquí? Dejemos de cambiar nuestra manera de pensar como hemos sido programados. ¿Y a qué me refiero? Porque tú y yo tenemos algo programado aquí. Y algo programado aquí. Nos crió nuestros padres, abuelos, tíos, quien sea. Y venimos con algo programado de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Y necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestra manera de pensar, nuestras emociones, porque algunas de ellas no fueron las correctas. Y eso tenemos que aceptarlo. Dios sabe lo que es mejor para ti, para mí, para comprobar, para deleitar eso que Dios tiene. Necesitamos decirle a Dios, me abro para que tú hagas el cambio en esas cosas que yo tengo aquí, que necesitan ser cambiadas. Amén. Dice Proverbios 23:7, como el hombre piensa, eso es. Como el hombre piensa, eso es. Y si tenemos pensamiento de Dios, vamos a tener pensamiento de Dios. Si tenemos pensamiento de paz, vamos a vivir en paz. Si tenemos pensamiento de victoria, vamos a vivir en victoria. Si tenemos pensamiento de sanidad, vamos a vivir una vida sana. Amén. Por eso necesitamos ser transformados. ¿Qué más podemos ver aquí? El punto B, el criterio sobre nosotros mismos debe de ser acorde a la medida de fe. El verso 3. ¿Quién puede leer el verso 3, por favor? Esta palabra tan grande, como que hay cosas que uno la lee en la Biblia y uno dice, wow, pero qué cosa más grande. Y como que le pasa a veces por arriba. Y por eso que me gusta buscar diferentes traducciones para yo poder entender, porque si yo no entiendo no le puedo explicar, mis hermanos. Así que yo me preparo. Yo entiendo para poder compartir con ustedes. Y hay cosas que a veces se nos escapan. Aquí en esta porción nos habla, el Señor nos dice que tengamos razón, que tengamos una mente sana. Dice el verso en esta traducción, por favor, por el favor que Dios nos ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien use su buen juicio
para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Vamos a romper eso. La importancia de la estima, de la autoestima. Y en el material que tenemos nos habla de la estima. De acuerdo a nuestra estima, nosotros vamos a comportarnos y a tratar a los demás. Amén. Y yo encontré algo muy importante. Yo me puse a buscar sobre la estima. ¿Qué habla la ciencia sobre la estima? Y encontré que la estima alta, el que se cree más que otro, en algunas ocasiones es una persona que tiene complejo de inferioridad. Es el otro espectro, el otro aspecto contrario de la inferioridad. Y lo revela tratando de sentirse y pisotear a otros para sentirse, porque él se siente mal dentro. Es un aspecto también, según la psicología. Según la psicología también es una parte de una persona narcisista. Una persona narcisista tiene trastorno de carácter, por lo que presenta patrones de grandeza. Una persona que tiene conflictos sociales y de salud. Amén. Y presenta esto tratando de humillar a los demás también. Cuando usted tiene un trastorno bipolar, hay un episodio en las personas que tienen trastorno bipolar en que este episodio es un episodio maniático donde ellos empiezan a tratar a las personas como menos. Y a mí me sorprende y me agrada tanto la palabra de Dios, porque el Señor dice, tienen que tener cordura. ¿Quién le dijo al apóstol Pablo que esto eran condiciones de salud mental? Ahora hablamos mucho de salud mental, ¿verdad que sí? Pero ¿quién le dijo al apóstol Pablo que el creerse más que otro es una condición de salud mental? Porque en realidad estamos actuando de una manera irracional con una condición de salud. O tenemos baja autoestima, o tenemos condiciones de paranoia, o un episodio, según la ciencia, maniático, o tenemos un desarrollo del área de una personalidad narcisista. ¿Quién le dijo al apóstol Pablo eso? Y a mí cada vez que leo la palabra, yo me alegro y me sorprendo, porque ella prueba lo que realmente nosotros estamos viviendo. Ella trae a la luz la realidad. No, que esa Biblia se escribió hace mucho tiempo. Estúdiala para que tú entiendas que el contexto de ese tiempo es aplicable a hoy y por siempre. Amén. Mira, y mira lo que pasa con las personas que tienen una autoestima baja o que tienen una condición. No es que en una generalidad, y no estamos generalizando, pero parte de estos aspectos de baja autoestima se revelan en una persona que tiene condiciones de salud. A veces usted no tiene condiciones de salud y se cree mejor que otro. Pero eso es una muestra de una condición de salud. Esto causa en nuestras vidas de que la gente que nos rodea nos rechace y nos aparte y nos saque. O sea, hay una reacción a eso y nos sentimos solos, nos sentimos que ya nadie nos quiere, que no nos busca, y es porque estamos manejando eso. Y el apóstol Pablo quiere que cuando nosotros sirvamos corrijamos esas áreas, que la agarremos. Como la cucaracha que usted encuentra en su casa, te maté. Encontrar esas plagas que están causando problemas en nuestra vida para evitar afectar a otras personas. Amén. Para tener un servicio en amor eficaz. Entonces, ¿qué más vemos aquí en esta cita bíblica? Dios nos manda a mantener alerta sobre nuestra valorización personal. No creernos más que los demás, porque hay un problema cuando pasa eso. Nos llama a tener juicio y cordura, pensar sobre nosotros mismos como personas estables mentalmente. Amén. Nuestra opinión personal y estima es sana cuando está basada sobre lo que Dios hizo y creó en nosotros. Y esto es algo que yo entendí ahora y quiero compartirlo con ustedes. No lo había entendido, pero a través de este estudio le doy gracias al Señor porque Dios me lo hizo entender. Yo lo sabía, pero no lo sabía conforme a la palabra. Amén. Y aquí lo que el Señor está diciendo, que tenga un concepto de ti con cordura, se está refiriendo a que Dios te creó, ¿verdad? Y te capacitó y te hizo para Él, ¿verdad que sí? Él te dio dones, te dio talento, te dio virtudes, pero eso que Él te dio no es para que tú lo utilices para sentirte más importante. No es para que tú creas mejor que nadie, es para que tú lo abraces y lo creas. Creas lo que Dios te dio. Crea la capacidad que Dios te dio. Es para que tú, como dicen por ahí, te empoderes de eso. Te llenes de eso para que sirvas con conciencia. Para que sirvas con autoridad. Para que sirvas con gozo. Dios me dio este don de servir. Voy a servir y abraza. Créete eso. No para humillar, sino para que tú te lo creas. Para que tú te levantes, para que tú te fortalezcas, para que tú sepas que eres importante para Dios. Que tú eres parte esencial del reino de Dios y Él te depositó algo especial. Créetelo, abrázalo, cultívalo, conócelo y acciónalo y ponlo en acción. Amén. A eso se refiere. Créete
lo que tú eres para el servicio de los demás. Amén. No tenga dudas, dice el Señor, no tenga reservas. No te limites, es lo que el Señor dice. No te limites, créete lo que tú eres. Tú eres un predicador, créete que tú eres un predicador. Tú eres un adorador, créete que tú eres un adorador. Pero para servir a Dios y servir a tu hermano. Amén. Gloria a Dios. El creerse mejor que los demás muestra que no tenemos una identidad clara. No hay una identidad clara cuando nos creemos que somos mejor que los demás o nos comparamos con los demás. ¿Y qué más? Y puede ser un reflejo de un trastorno que tenemos. Resumen de la primera parte. Bueno, pastor, está largo esto. Entonces debemos tener una actitud amorosa al influenciar a nuestros hermanos. Es lo que primero vimos. Lo segundo es, entrégate a Dios en una totalidad como agradecimiento de su gran misericordia. Eso es lo que el apóstol Pablo está llamando la atención a nuestras vidas. La ofrenda a Dios no se trata de dinero ni de venir a la iglesia, que dé dinero y venga a la iglesia y ayude en las actividades. Se refiere a una vida dedicada en una totalidad a Dios para agradarle. Antes de servir a otros debemos de entregarnos y servir a Dios primero. Esa es la adoración que Dios le agrada. Lo próximo es no vivir como la gente del mundo. ¿Ok? Pautas 1, 2 y 3. Estar dispuestos a que Dios haga cambios y no resistirnos. Cuando Dios nos está diciendo cambia, abrir nuestro corazón, decirle, Señor, ayúdame. No puedo, pero yo sé que contigo yo lo voy a hacer. Amén. Creerse mejor que los otros muestra que no tenemos una identidad clara. Si encontramos esto en nuestras vidas, analicémonos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Si es una condición mental que tenemos, o es algo de nuestro ego. Amén. Estima personal es sana cuando está basada sobre la porción de fe que se nos ha dado, con el fin de servir a Dios y servir a mi prójimo sin dudas y sin reservas. Amén. Vamos entonces a entrar a la segunda parte del material. Servir por amor requiere un buen uso de los dones recibidos